Mi invitado dice que hay una forma fácil de nunca ser acosado por pensamientos de temor. Jamás. ¡Qué maravillosa vida! Estuve esperando esta entrevista, pero lo más importante es que esta entrevista va a tocar dramáticamente a cada creyente y no creyente del Mesías que nos vea justo ahora. Tiene que ver con un tema del que escribiste un libro, Conquistando el caos en tu mente. ¿De qué hablas? Yo sé lo que es el caos y tal vez todos lo saben, pero ¿a qué te refieres con caos en la mente? Sid, hablo sobre pensamientos acelerados, pensamientos tormentosos, la inhabilidad de callar tu mente. En esta época en que vivimos, los profesionales de la salud mental ven una avalancha de personas que vienen y necesitan ayuda. Las personas no pueden hacer callar a sus mentes. El estrés, la ansiedad, el temor las consumen más que nunca antes. Bueno, en tu vida tuviste un encuentro que nadie debería tener. Tú, por así decirlo, te ocupabas en tus asuntos y de pronto una voz te dijo ¿qué? Iba conduciendo por la calle, Sid, y ocupado en mis asuntos, como dices. Todo estaba bien en mi vida. Era un pastor de una pequeña iglesia, era más joven, y de pronto, de la nada, un pensamiento brincó en mi mente. Debes estar poseído por un demonio. Nunca pensé eso antes. Jamás en mi vida antes lo contemplé. Casi es una clave de que viene del enemigo, si es algo que ni siquiera habías pensado. Y de seguro no era el Señor diciéndome que estaba poseído por un demonio. Y ese pensamiento me molestó por unos segundos. Pero pude sacarlo, como muchos pensamientos. Pero durante las siguientes 2 o 3 semanas, ese pensamiento siguió atormentándome. Volvía. A los 3 meses, ese pensamiento me tenía paralizado, al punto en que no dormía, no lograba concentrarme. Sid, ¿qué tan malo era? En serio. Era un infierno continuo, un tormento, al punto en que no quería ver personas. Pero no comenzó así. No. Comenzó con un pensamiento. Poco a poco, solo poco a poco. Primero un pensamiento inocente, solo un poco loco, bobo. Y no sabía cómo llevarlo cautivo. No sabía que yo debía cautivar ese pensamiento. Y se volvió un tsunami que al final me quebrantó. Y ese pensamiento me paralizó. Y luego llegaron otros pensamientos. Dios no te ama, estás enloqueciendo, tu familia tuvo problemas de salud mental, ahora está en ti. Eso es lo que te tocó en la vida. Pero luego mi esposa me rogó, después de estar en casa, paralizado por semanas. Ella dijo, quiero que salgas, por favor. Intenta salir a desayunar con nosotros. Y salí un sábado por la mañana. Cuando nos sentamos en el restaurante de ese restaurante, finalmente ella, al fin, vino al auto y me llevó a casa. Ella fue al supermercado. Corrí hasta la casa, totalmente derrotado, sin esperanza. Pensé que enloquecía, se acabó. Era mejor acabar con mi vida. Caí de cara en la alfombra, llorando, sollozando, y grité fuerte. Oh, Dios, debes venir a ayudarme. Pierdo la cabeza. Y probablemente me quedé ahí por 1 minuto o 2 en silencio, llorando. Y de pronto sentí a alguien. Sentí una presencia en la casa y subí la mirada y vi los pies de una persona y miré hacia arriba y vi el rostro de Jesús. ¿Esto te pasó Nunca antes. Era nuevo en el ministerio. Leía la Biblia, leía historias de otras personas, pero nunca tuve una experiencia así. ¿Se veía real o transparente o...? Era como tú y yo hablando. De hecho, primero pensé, pues morí, he muerto, y me fui al cielo. Pensé, tengo alucinaciones, pero miré alrededor y ahí estaba mi reclinable, y miré alrededor y ahí estaba mi sofá. Sabía que estaba en el estudio, y el Señor Jesús, su cabello hasta los hombros, sus ojos eran resplandecientes. Y Él me miró y dijo, Eddie, ¿qué quieres que haga por ti? Y en ese momento, cuando estás en medio de la guerra, Sid, lo único que piensas es en las balas que vienen hacia ti.
Es supervivencia, porque pensé 1000 veces, ojalá me preguntara de nuevo, ojalá se presente de nuevo, tengo una lista de cosas que pedirle. Claro que sí. Pero solo dije, Señor Jesús, estos pensamientos me matan. Y él se agachó a la altura de mi cabeza y me dijo, Eddie, te dije que los pensamientos son como vapor, no tienen poder. Y se agachó a la altura de mi cabeza y sacó lo que parecía ser una pancarta. Y esa pancarta decía, estás poseído por un demonio. Y le sopló y desapareció, como el vapor. Se agachó de nuevo y sacó una segunda pancarta que decía, pude leerla, decía, Dios no te ama, porque es el pensamiento que Satanás puso en mi mente del que no podía deshacerme. Y él le sopló. Y ambas eran mentiras. Eran mentiras, eran vapor. Pero se volvieron un obstáculo en mi vida porque no sabía cómo deshacerme de ellas. Y luego él me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Él señaló a la esquina y dijo, Eddie, ahí está tu problema. Y miré a la esquina y vi 2 criaturas parecidas a 2 monos encogidas en la esquina y de inmediato, no sé cómo, pero supe que eran demonios. Y estos temblaban con miedo. Y cada vez que Jesús los miraba, temblaban de miedo. Él me miraba y había una gran paz, pero miraba a los demonios y temblaban de miedo. Y desde ese día, siempre que lidio con temor, siempre que lidio con alguien atado por temor o espíritus malignos, me acuerdo de cómo en la presencia de Jesús, que vive en nosotros, los demonios son quienes en realidad temen, no nosotros. ¿Qué le pasó a los demonios? Bueno, él dijo, ahí está tu problema. Y luego me miró de nuevo y sonrió dulcemente. Y lo siguiente que recuerdo es que se fue. Miré a la esquina donde estaban los demonios. No estaban. Y esa visitación se terminó. Los siguientes 3 días casi no hablaba. Lloré constantemente. Pero la batalla no terminó ahí. Muy bien, haz una pausa. La ametralladora precisa de pensamientos opresivos y de temor no terminó. Volveré. Un encuentro asombroso con Jesús y fue liberado, y pensarías que eso fue todo, pero él aún tenía días buenos y días malos. Dime sobre un día malo en particular. Fue varios meses después de esa visitación con el Señor Jesús y tuve unos días grandiosos, mucho más grandiosos de los que tuve antes. Pero mis pensamientos comenzaron a deslizarse de nuevo. Los mismos pensamientos, acosadores, tormentosos, acusadores, castigadores. Y un día sentado en mi oficina, oí estas palabras, Sid, solo ríndete. Eres una víctima. Esto pasó con tu abuela. Esto pasó con tu papá. Ya pasó en tu familia. Lo llevas en la sangre. Y ellos eran buenas personas. Amaban a Jesús. Se fueron al cielo cuando murieron. Así que es lo que te tocó vivir. Solo ríndete. Y te puedo decir, Sid, que por un momento eso me dio algo de paz. Porque de pronto no era mi culpa. Era una víctima. Y me brindó paz porque pensé que la lucha se terminó. Y luego de pronto, desde el interior, oí estas palabras. Y no venían de mí. Y supe que debía ser el Espíritu Santo. Y de pronto descifré que Satanás cambió su táctica. Él me acusaba, estás poseído por un demonio, Dios no te ama. De pronto, él cambió su táctica. No pelees más, eres una víctima. Y durante los años, los cientos y cientos de personas a quienes ministré, muchos de ellos creyeron esa mentira. Eres una víctima, es la táctica de Satanás para evitar que luchemos la batalla de fe. Entonces, de pronto, cuando el Espíritu de Dios dijo, eso no viene de mí, viene de afuera, no viene de adentro, dije, no lo recibiré. Y tan pronto como dije eso, solo así sentí que yo me elevaba. Recuerdo que dije, como si la gravedad no pudiera jalarme. Y cuando abrí los ojos, estaba
en el cielo. ¿Eso te había pasado antes? Nunca leí libros sobre eso y oí a personas contar historias como esa y dije, vamos, probablemente eso no pasó en realidad, pero me pasó a mí y estaba parado frente al Señor Jesús. Sí, puedo decirte, sus ojos brillan con belleza, como una brisa cruzando un lago. Los colores en el cielo, no tenemos colores para compararlos con los que hay en el cielo. Esos colores ni siquiera tienen nombres aquí en la tierra. Había movimiento. Estaba tan enfocado en él y podía ver movimiento detrás de él, pero no podía ver si eran ángeles o nuestros seres queridos que ya partieron. No lo sé. Solo me enfoqué en él. Y él me miró y dijo, Eddie, te amo. Y entonces me abrazó. Cuando me abrazó, Sid, un amor que jamás experimenté me atravesó. Recuerdo que gemí. Y entonces él comenzó a alejarse y dijo, ya tienes que volver. Y recuerdo que dije, no quiero volver. Entonces dijo, pero debes volver. Y dije, no quiero volver. Él dijo, pero debes volver por tu esposa, tu pequeño hijo. Y yo dije, pero no quiero hacerlo. Y él dijo, debes hacerlo por ellos. Y él señaló a un lado. Y vi miles de lo que parecían ser. Miles, la mejor forma de describirlo, eran como catres del ejército. Vacíos. Entonces dijo, debes volver por ellos. Sí, al ver esos catres, me di cuenta de que eran para los heridos. Y por esa razón me enviaron de vuelta a ayudar a personas heridas, quebrantadas y atormentadas, iguales a mí. Probablemente te preguntes, ¿qué hay de mí? Jesús nunca me visita. Nunca he ido al cielo. ¿Yo cómo me libero? Es maravilloso para Eddie, pero ¿cómo me libero? A continuación. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio Es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. Y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Bien, Pastor Eddie, tú me provocas celos y tú haces exactamente lo que la Biblia dice que debes hacer. ¿Sabes por qué? Soy judío y la Biblia dice que el creyente gentil debe provocar celos al judío. Pero ¿por qué te mostró Dios lo que parecían catres del ejército en ese lugar? La razón exacta y la que no sabía en ese momento me pareció una locura, para serte sincero. No tenía sentido para mí. Pero a las 2 semanas de esa visitación en el cielo, de pronto las personas venían. ¿Puede ayudarme? ¿Puede ayudarme? Mi mente no para. Incluso venían pastores descargándose sobre mí. Dime sobre uno. 2 semanas después de tener la visitación en el cielo, un pastor llamó y dijo, ¿podemos almorzar? Y le dije, claro, lo conocía, pero nunca antes habíamos hablado nada serio, personalmente, solo charlas pastorales, en general, y almorzamos. Y durante el almuerzo dijo, ¿tienes unos minutos? Me gustaría que fueras a mi oficina. Y le dije, será un placer. Pensé que quería mostrarme un proyecto en el que trabajaba o alguna sala nueva que construía en su iglesia. Y llegamos a su oficina. Sid comenzó a descargar y descargar todo el infierno por el que pasaba en su mente. Dijo, no puedo decirle a mi junta, no puedo decirle a mi gente en la iglesia. Ellos no quieren oír a un pastor que podría estar enloqueciendo. Y en cuanto se cayó, el Espíritu de Dios dijo en mi interior para que oremos por ellos, ya sean niños, adolescentes o adultos. En verdad, por esto es que Dios te envió de vuelta. Por eso me envió de vuelta. Esa es nuestra misión. Pero luego, en realidad, esto es grande. Tú llegaste al punto en el que hablaste en una reunión para 800 pastores. 800 Cuéntame pastores. sobre eso. En una ciudad principal de esta nación, una conferencia con 800 pastores, y me pidieron que enseñara acerca de los pensamientos. Y la última noche de la conferencia enseñé los pensamientos y el caos mental. Hice un llamado al altar y pensé, tal vez no necesite haber un llamado al altar, son pastores. Cierto. Pues habían 800 registrados, 800 ahí. El santuario
Estaba atiborrado y más de 400 pasaron a orar. Mi esposa y yo oramos por más de 400 pastores esa noche. Y me di cuenta que son los guerreros que fueron atormentados y estaban perplejos por esos pensamientos. Pensamientos malvados, atormentadores, que evitan que las personas experimenten todo lo que Dios quiere que experimenten. Y tal vez te digas a ti mismo, bueno, nunca tuve una visitación de Jesús. Nunca he ido al cielo. ¿Qué hay sobre mí, Dios? ¿Puedo liberarme del miedo? ¿Finalmente puedo liberarme del miedo? ¿Y tú tienes la respuesta para ello? Tengo la respuesta, y es tan simple como esto. Los pensamientos pueden venir y pueden persistir. Pero los pensamientos no hablados o puestos en acción morirán solos. Satanás opera en la arena del pensamiento. Exactamente así nos atrapa a todos. No se presenta en traje rojo y con un trinche diciendo te tentaré. Viene con un pensamiento, un solo pensamiento. Y si tú y yo aprendemos a llevar esos pensamientos cautivos, por esa razón cuando el Señor apareció en mi estudio, no se fue de inmediato, pues si esa fuera la respuesta para renovar la mente, entonces todos necesitaríamos una visión, porque eso no es caminar por la fe, sino por vista. El Señor me enseñó en su palabra que si cautivamos esos pensamientos, ahí es donde la guerra espiritual comienza. Te dio una escritura para por fin liberarte. Sí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Filipenses 4:8. Piensen en estas cosas. Le dije al Señor un día, Sid, yo oré varios meses después de eso, y todavía, y mientras estuve orando, tenía paz. Porque Filipenses 4:6 dice, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y le dije al Señor, Señor, tu palabra no funciona para mí. Aquí dije, mientras oro, el guardia aparece, pero tan pronto como termino de orar, el guardia no aparece. Y fue en un tiempo de oración que oí al Espíritu decir, lee el siguiente versículo. Y leí el siguiente versículo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo puro. Y dije, es un gran versículo, lo amo, Señor. Dije, pero tu guardia sigue yéndose mientras oro. El guardia de la paz está allí. Pero tan pronto como termino mi oración, se va. Y toda la gente que está escuchando entiende eso porque tenemos algo que nos molesta y oramos sobre ello. La presencia de Dios viene. Dios nos da una respuesta y estamos bien por un par de horas, tal vez hasta un par de días o un par de semanas, pero luego alguien menciona esa situación o vemos algo y la preocupación vuelve a nosotros. ¿Y qué hacemos? Volvemos rápido a nuestro lugar de oración y ¿qué sucede? La paz vuelve a aparecer. Pero ¿cómo se puede vivir en una vida en la que se mantenga continuamente la paz mental? Y le dije, Señor, tu guardia sigue yéndose. Y dijo, lee el siguiente versículo. Así que leí de nuevo el versículo 8. Por último, hermanos, y al decir por último, esas palabras saltaron de la página como en 3D justo ante mis ojos. Y el Señor Jesús me dijo, después de orar, hay algo último por hacer. Debes pensar bien. Y la mayoría aquí nos perdemos y dejamos que Satanás influencie nuestra vida. Oramos.
estamos bien, entendemos sobre orar, entendemos sobre interceder. Pero la mayoría, cuando terminamos de orar, debemos hacer una última cosa. Debemos pensar de acuerdo con la palabra de Dios. Y al hacerlo, su paz cuidará nuestras mentes 24 horas al día, 7 días a la semana. Y así como un pensamiento puede destruirte, un pensamiento puede lanzarte hacia tu destino. ¿Sabes? Quiero que seas lanzado hacia tu destino. Quiero que digas esta oración conmigo para tener tu propio conocimiento experiencial con Dios. Tal vez no es ir al cielo o que Jesús venga por ti, pero será mejor. Él estará dentro de ti. Repite esto en voz alta. Querido Dios, soy pecador. Contra ti y solo contra ti he pecado. Y lo siento tanto. Creo que la sangre de Jesús elimina mis pecados y me limpia. Y valiente proclamo que eres mi Señor y mi Salvador. Y vives dentro de mí. Me siento agradecido.